presenta wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Quien es ampliamente conocido en el medio oaxaqueño por sus aportaciones, ¿verdad? Es importante mencionar por aquí que su participación ha sido muy activa en el tema ciudadano y político, ¿no es así? Conocido por su rectitud, por su honestidad, cosa que nos complace mucho, ¿verdad? Además de ser de un comportamiento personal bastante honesto y con una humildad personal bastante importante. Se ha sentido que nos complace tener al licenciado con nosotros. Poder entender un poco lo que es la resiliencia, cómo nace esta palabra, pues su origen tiene en la capacidad que tiene el individuo, el ser humano, para poder recuperarse, para poder reponerse de eventos de carácter emocional principalmente. Entonces aquí tenemos que lo que acabamos de mencionar, que la resiliencia humana es la capacidad de los seres vivos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones desfavorables. Así es como nace el concepto de resiliencia, y este concepto pues lo aplican principalmente los psicólogos con algunos consejos, con algunos conceptos a los individuos que los visitan por causa, pues principalmente de fallecidos, gente que se fue y gente que se queda dolida con la pérdida de su familiar. Entonces tratan de recuperarse porque entran en un estado de depresión y no saben qué hacer. Y es ahí entonces donde la parte de la psicología empieza a trabajar y descubre este tema de la resiliencia. Pero yo les voy a enseñar, les voy a demostrar que la resiliencia es tan vieja como Matusalén. Muy bien. La resiliencia social, en cambio, es la capacidad que tiene la sociedad para sobreponerse a los resultados adversos, construyendo sus vínculos internos. Entonces pasamos ya de una resiliencia individual o personal ahora a una resiliencia social. Aquí somos las redes, la sociedad, las familias, quienes formamos estos grupos sociales y que ante eventos que pudieran ser eventos de carácter antropogénico, como por ejemplo las marchas o los bloqueos, ante situaciones de esta naturaleza, bueno, pues tenemos la capacidad para poder resolver ese tipo de circunstancias, pero también ante eventos atmosféricos principalmente, ¿no? Como pudieran ser las lluvias, vientos, qué sé yo, que pudieran alterar nuestra vida y que tendríamos la capacidad para poder recuperarnos. Recordemos qué es lo que sucede cuando nos atacan meteoros como los sismos.
La última vez que hubo daños en Tehuantepec, la gente se desbordó a las calles para poder ayudar. Esto como un gesto totalmente humano, totalmente de empatía por el vecino, por el ser humano en desgracia. Entonces, pues a esto se refiere esta parte. Ahora, la resiliencia ecológica es la capacidad que tienen los ecosistemas para absorber las perturbaciones, aún alterando significativamente sus características estructurales. Y esto nosotros lo vemos en el medio ambiente cuando de pronto a alguien se le ocurre, como lo muestra aquí la fotografía, pues cortar un árbol. ¿Por qué? Porque lo necesitó, porque no le gustaba, por lo que ustedes gusten y manden. Sin embargo, la naturaleza es tan distinta a la naturaleza humana que muchas de las ocasiones logra reponerse, logra recuperarse, y vemos nosotros cómo del tronco empiezan a salir pequeños tallitos, precisamente porque la naturaleza se está recuperando, está actuando con resiliencia ante las perturbaciones o presiones de las que fue objeto. La resiliencia ambiental es la capacidad que tiene el medio ambiente para absorber las perturbaciones, modificando su dinámica y su estructura para seguir subsistiendo. ¿Cuántas veces no hemos nosotros sabido que pues hay un incendio forestal por lo que ustedes gusten? Porque cayó un rayo, o porque la quema de pastizales se les salió de control, o porque hubo por ahí una fogata mal apagada, o simplemente empezaron a volar brasas, o los cohetes que aventaron, que lanzaron de la fiesta patronal. Bueno, pues las brasas, los cenizas llegaron hasta el bosque y se inició el incendio. Esto muchas veces se sale de control, a veces cobra vidas, no siempre, pero a veces cobra vidas, pero hay grandes pérdidas de extensión territorial. ¿Y qué es lo que sucede? Que la naturaleza por sí misma se recupera. Fíjense lo que estamos diciendo, la naturaleza por sí misma se recupera. Es decir, no necesita de la intervención del ser humano para poder ser naturaleza, para poder actuar por sí misma. ¿Qué es lo que necesita entonces la naturaleza? Dejarla ser. Ese es el secreto de la naturaleza. No te metas conmigo. Tú me ejerces mucha presión, tú me causas daño. No te metas conmigo. Déjame a mí actuar por mí misma. Y la naturaleza lo hace. ¿Qué sucede? Ustedes recordarán, bueno, muchos de aquí son muy jóvenes, pero ¿qué sucedió con los monumentos prehispánicos que estaban allá en Monte Albán, por ejemplo? Cuando los descubrieron porque pues estaban enterrados. La naturaleza se había encargado de recuperar su espacio y de cubrirlos con tierra y con hierba. ¿Y qué es lo que ha estado sucediendo últimamente? Bueno, pues que están destapando aquello, removiendo la tierra, y están dejando fuera pues esos monumentos que nos dejaron nuestros antepasados. Es decir, la naturaleza recupera su propio espacio, se recupera por sí misma, aún con el paso del tiempo, sin la necesidad de la presencia del hombre. Y entonces lo que antes, como vemos aquí en la fotografía, pues fue una devastación, con el tiempo la naturaleza se recupera.
Esto, amigos, amigas, esto es resiliencia. Darle oportunidad a la naturaleza de que por sí misma se recupere. No metiéndole más presión de la que ya ha sido sometida. Entonces, para poder hablar de resiliencia social, debemos entender lo que significa la resiliencia humana. Para ello, usamos un ejemplo simple y cotidiano, que todos conocemos, pero al que no le damos mayor relevancia en nuestras vidas. Y esto es lo que les mencionaba ya hace un momento, que la resiliencia es más vieja que Matusalén. Cuando nosotros nos cortamos, por ejemplo, tenemos una herida en la mano, se nos abre la carne, la piel, el músculo, el tejido graso, y brota sangre. Pero poco tiempo después se nos empieza a formar una costra, un coágulo, primeramente un coágulo, que tapona precisamente esa herida. Y ese coágulo, ¿qué es lo que hace? Evita, primeramente, que se siga desangrando esa herida, por un lado. Por el otro lado, ¿qué es lo que hace ese coágulo? Evita que agentes patógenos externos ingresen al cuerpo para hacerle daño. Esto, amigas y amigos, esto es resiliencia. La propia naturaleza humana es resiliente de sí misma y se recupera por sí misma. Tendrán que pasar algunas semanas y o meses, dependiendo de la gravedad del daño, para que el organismo se recupere por sí mismo. ¿Qué es lo que necesita? En este caso, nada más cuidados, limpieza excesiva para evitar que patógenos externos ingresen al organismo y le causen más daño. Pero así es como nosotros entendemos entonces la resiliencia en el ser humano. La resiliencia es muy vieja y la conocemos desde hace muchísimos años, pero no la habíamos identificado. Nuestro propio organismo es capaz de reponerse a sí mismo. Cuando yo tenía pelo como tienen hoy todos ustedes, pues yo iba a la peluquería también ahí y iba para que me rasuraran. ¿Por qué? Porque se recupera por sí mismo el cabello. Pero de esto no nos damos cuenta hasta que realmente reflexionamos sobre el tema. Cuando este evento sucede, es decir, la lesión del brazo que vimos hace un momento, la economía de inmediato entra en acción toda ella y envía células reparadoras y protectoras del área afectada para generar dos cosas. Que agentes patógenos externos ingresen al organismo afectándolo más y reparar el daño, aunque ya no quedará como antes, pero teniendo una ligera diferenciación, pero lo importante es que sigue siendo funcional. Pues, amigas y amigos, les tengo buenas noticias. Si nosotros le diéramos oportunidad a la naturaleza de ser resiliente, como decimos por acá, otro gallo nos cantaría. Pero escuchando hace rato todavía la ponencia tan interesante del doctor Olvera en cuanto al consumo del agua, la problemática con el agua está precisamente en que no se adoptan acciones resilientes para su conservación. Y al no adoptarse este tipo de acciones resilientes, ¿en qué nos convertimos? En consumidores únicamente. Ya la consumí, ya la gasté, ya la ensucié, ya la contaminé y ya la regresé bajo esas condiciones. ¿Quién la va a limpiar? No lo sé. ¿Cuánto les va a costar limpiarla? No me interesa. Yo lo que quiero es agua
potable, porque ese es mi derecho humano al agua. Y, oh, ciudadanos y ciudadanas de Oaxaca, qué equívoco tan grande, qué equívoco tan grande, porque ciertamente tienes un derecho, pero en la misma relación y en sentido contrario tienes una responsabilidad y una obligación. No puedes exigir nada que no estés dispuesto a resarcir, a recuperar, a pagar. No puedes decir, es que es mi derecho humano al agua, porque así lo marca la Constitución. Y la Constitución no me obliga a que yo tenga que pagar el agua. Pues estás totalmente equivocado. Por supuesto que te obliga, por supuesto que debes de entender que todos aquellos que pagamos impuestos, pagamos por esos servicios y pues ya está bien, ¿no? Ya está bien de que te hayamos pagado estos servicios durante 100 o 200 años. No, menos. Ya también debes de cumplir con tus propias responsabilidades. Ya eres adulto, ya eres mayor de edad, ya tienes que cumplir con tus propias responsabilidades. Sería una recomendación para aquellas personas que no están dispuestos a pagar el servicio de agua, como en comunidades, y no muy lejanas, comunidades bien cercanas, como donde vive uno de nuestros amigos aquí presente, que exigen el agua, pero no están dispuestos a pagar por el agua. Pero eso sí le exigen tequio para la reparación de las tuberías, pero no están dispuestos a pagar tampoco esos tequios. Entonces tiene que venir dinero de fuera para estas cosas. O sea, ¿a honras de qué o de quién? Estas acciones no son acciones de resiliencia, estas son acciones abusivas de gente que no quiere una gobernanza del agua. Podemos ver aquí nosotros en esta imagen, pues uno de los fenómenos que sucede con mucha frecuencia. Aquí dice, después de una tormenta, algunas veces se anegan campos y ciudades, los ríos cambian sus rutas, algunas montañas desaparecen y los bosques pierden algunos ejemplares. Pero esto no detiene a la naturaleza, porque la naturaleza es. La naturaleza, amigas y amigos, estaba antes de que nosotros llegáramos. Cuando nosotros llegamos, cuando el ser humano surgió sobre la faz de este planeta, ya existía la naturaleza. Y entonces ahora yo me pregunto, ¿de dónde salen los títulos de propiedad de los que tanto hablan? Es que yo soy dueño porque la cédula real de Carlos V dice que yo soy el dueño, que yo soy aquel. Yo digo que no, porque mira, aquí está el acta de posesión de mi abuelito, que dice que yo soy el único y verdadero heredero de estas tierras. Ajá, ¿en serio? O sea, ¿te la crees? ¿En verdad? Pues bueno, si crees que así es, pues así de sencillo. La naturaleza no es de nadie. Fíjense nada más, un ejemplo. Cuando nace un arbolito, nace la hojita, va saliendo la hojita con su tallo. ¿Y cómo surge? Encueradita, desnuda. Se hace varita. ¿Y cómo está? Encueradita, desnuda. Se hace arbusto, ¿y cómo está? Encueradito y desnudo. Se hace árbol, ¿y cómo está? Encueradito y desnudo. Se muere, ¿y cómo se muere? Encueradito, desnudo. Es decir, no necesita nada la naturaleza para poder ser. A diferencia de ello, nosotros los seres humanos, pues necesitamos ponernos una camisa, una camiseta, un saco,
echarnos un poquito de colonia, en fin. Pero la naturaleza nos enseña que nacemos también encueraditos, pero nos vamos muy bien ataviados y hasta bajados, muchas veces. En las sepulturas muy antiguas, que es lo que vemos, o que se ha descubierto. Joyas, huesitos con joyas, porque creen que se los van a llevar más para allá, al más para allá. No es cierto, cuando abren las tumbas, allí se quedaron las joyas, no se fueron con nada, no, absolutamente nada, porque somos naturaleza finalmente. Entonces, en la medida en la que nosotros no nos identifiquemos como parte de la naturaleza, tendremos problemas y conflictos con la naturaleza, creyendo que somos los dueños de la naturaleza, pero es exactamente al contrario. Nosotros formamos parte de la naturaleza y como en esta fotografía que vemos, podemos observar que la naturaleza no nos necesita. La naturaleza recupera sus espacios. Aquí podemos ver una inundación y ¿cómo le llamamos los seres humanos a esto? Fue una catástrofe. Épale, ¿cómo que catástrofe? Dice la naturaleza. Si yo eché agua donde me corresponde, reconocí mis cauces y ahí fue donde deposité el agua. Tú construiste sobre mi cauce. Entonces, ese es tu problema, pero no me eches la culpa de que yo generé una catástrofe, diría la naturaleza. Las acciones antropogénicas han modificado el hábitat, lo cual es una intervención extraña a la naturaleza. Esta necesita de tiempo para poder recomponerse, pero algunas hordas empecinadas en acrecentar su economía siguen devastando el hábitat con o sin permisos. Y este es uno de los temas por los que pasa precisamente la región de los Chimalapas. Ahorita vamos a ver una fotografía. Bueno, esto ya es parte de los Chimalapas, esta fotografía, pero vamos a ver otra donde se ve la gran extensión deforestada. Y cómo la naturaleza por sí misma se va recomponiendo. Pero el hombre, ¿qué hace? Nada, absolutamente nada. Quieren hacerse ricos sin trabajar, o sea, que la tierra trabaje para mí. Miren, yo también vivo en una comunidad que se rige por usos y costumbres y tenemos ahí mucho monte. ¿Y qué es lo que está haciendo el comisariado ejidal desde que yo vivo ahí? Venden el monte. Se habían delimitado, se había marcado como territorio en veda ya para no venderse más, pero no, ya van como 1 kilómetro arriba en venta y venta y venta. Y yo veo a los ejidatarios en sus grandes camionetonas, en las casas de 2, 3 pisos que se construyen. Cuando yo llegué a vivir a esta comunidad, vivían en casas de carrizo y lobo. Y hoy tienen grandes construcciones y sus camionetonas lobo afuera. Yo sí trabajo, ellos no trabajan. Yo quisiera ya tener la oportunidad de tener un vehículo de esos para poderme transportar, pero ¿qué es lo que hacen estos individuos? Entonces, explotan a la naturaleza y no le devuelven nada a la naturaleza. Y como no le devuelven nada a la naturaleza, entonces la naturaleza va a tardar mucho más tiempo en recomponerse. No retroalimentan la tierra. Eso que mencionaba el doctor Olvera hace un momento de las 2.000, me parece que dijo, no, 2 millones de toneladas de metros cúbicos de asolves, son generados por la deforestación precisamente porque como ya no hay árboles, no hay retención de los suelos, vienen las lluvias y se lavan los suelos y se van a los cauces de los ríos. Y toda la materia prima de la tierra se pierde y se pierde para siempre. Veamos nada más la Mixteca, vayamos aquí a Huajuapan de León y ahí vemos las piedras pelonas
¿Dónde se quedó la tierra? Se fue, se deslavó. ¿Por qué? Por la deforestación tan perniciosa que ahí se causó durante muchísimos años. Y como no se le tuvo atención, bueno, pues ahora tienen el gran problema. Hoy sufren de una gran sequía y además de una gran contaminación de su presa, la presa de Yosocuta, que si bien es cierto tiene remedio, el remedio está atendiendo el tema del río Mixteco, es decir, las descargas al río Mixteco, a través de la pedagogía del agua, que es la temática que hemos venido trabajando nosotros ya por casi 5 años, y que ya se encuentra en la ley, como ya mencioné, mientras que se siga haciendo lo que el día de hoy se ha hecho, no va a haber cambio. Las situaciones van a ser exactamente las mismas. No olvidemos lo que dijo Albert Einstein. Es de locos tratar de obtener resultados distintos haciendo exactamente las mismas acciones. ¿Y qué es lo que ha propuesto SEMAEDESO y la CEA? Más plantas de tratamiento de aguas residuales. Con eso resolvemos el problema. Con eso se gastan el dinero del mundo y no van a resolver nada. La contaminación sigue siendo contaminación porque la causa de la contaminación somos nosotros los seres humanos. Mientras no vivamos con una actitud resiliente y mientras nosotros continuemos contaminando, perdón, los resultados seguirán siendo los mismos. Modificar lo que millones de años ha tardado la naturaleza en diseñar no solo es un acto antinatural, es ir en contra de la humanidad misma, atacando el derecho humano a la vida. Y aquí está lo que les comentaba yo hace un momento. Perdón. Aquí podemos observar nosotros la deforestación de la que ha sido víctima, pues estas montañas. Ahí se puede ver cómo están pelones y qué ha hecho el hombre para tratar de reponer esto. Nada. Es decir, me aprovecho de la naturaleza, me vuelvo rico vendiendo el producto de la naturaleza, pero yo no hago absolutamente nada por la naturaleza. Aunque sea cavar mi propia tumba, no importa. Hoy lo único que me importa es ganar el dinero que me puedo gastar. Y ustedes han oído hablar por ahí de dinero mal habido. Esto es dinero mal habido. No tiene mucha ciencia buscar ejemplos de resiliencia. Simplemente hagamos el ejercicio de pensar en cómo sería la mejor manera, o dicho de otra forma, la menos peor, para reaccionar ante las siguientes situaciones. La pérdida de un ser querido, problemas familiares, prolongadas enfermedades temporales, rechazo de otras personas, rupturas amorosas, desempleo, catástrofes naturales, pobreza extrema, falta de agua por contaminación o sequía, exceso de calor por falta de árboles, agotamiento del manto freático por falta de árboles, contaminación atmosférica por falta de oxígeno. Dándole respuesta a estas preguntas, estaremos nosotros entonces tomando acciones resilientes. Ahí está el secreto, amigas y amigos. Ahora bien, en cuanto a la madera se ha utilizado para la construcción de productos necesarios en nuestras viviendas, como sillas, mesas, camas, muebles en general, pero también ha sido campo en la tecnología, donde se utiliza en muchos otros proyectos. Es un recurso renovable, abundante, orgánico, económico, que es muy fácil de trabajar. La madera es buena conductora del sonido, es un aislante térmico y eléctrico. Es renovable, reciclable, biodegradable, dúctil, maleable y tenaz. Pero además la madera ha tenido otros usos prácticos que la han hecho más llevadera
más llevadera la vida de los seres humanos. Ustedes recordarán aquel letrero que dice Home Sweet Home, hogar, dulce hogar. Cuando lean ustedes eso en inglés, Home Sweet Home, se refiere precisamente a las casas de madera, al confort que se tiene de vivir en casas hechas de madera. Con ella se sigue produciendo la pulpa o pasta, que es la materia prima del papel. También se hace leña que sirve para alimentar el fuego. Se usa en este sentido desde tiempos inmemoriales. Se usa en la construcción, en la carpintería y ha obtenido figuración en los medios de transporte como barcos, carruajes, desde hace mucho tiempo. Finalmente, es buena para pavimentos y pisos, como tarimas flotantes y el parquet. En Europa se usó en ese sentido, se propagó desde el siglo XVII. La pregunta ¿es posible sustituir la madera en beneficio de la humanidad y el hábitat? ¿Creen ustedes que sea posible sustituir la madera en beneficio de la humanidad y el hábitat? Nada más quiero decirles algo, les voy a enseñar este billete. Este billete ya no es de papel moneda, ya no es de pulpa como se fabricaban originalmente. No sé de qué fibra sintética sea, pero esto ya no es papel. Entonces, claro que se puede sustituir. Esta mesa donde estamos nosotros ahora sentados, claro que se puede sustituir este tablón por plástico, por ejemplo. Las butacas que tengo yo enfrente de mí, ¿de qué son? Son de tela y de plástico. Claro que se puede sustituir. Las paredes, ¿de qué son? Son de yeso. Se llaman tabla roca. Por supuesto que se puede sustituir. Entonces, claro que esto sería un golpe muy duro para la industria maderera, pero la industria maderera, amigas y amigos, el día de hoy está matando a la humanidad. No lo quieren entender, pero está matando a la humanidad. Y no hacen absolutamente nada por evitarlo. Porque no se pueden transportar en tiempo podemos hacer corta el camino, pues, se cierra mucho. Por eso, pues dicen que la mejor transformación es la educación y la información, ¿no? Yo aquí fui invitado, me dio mucho gusto estar en este lugar y escuchar estas ponencias, estos conocimientos, este trabajo de investigación para los dos grandes. Yo aquí de mi parte me nace esta idea de que si fuera posible trasladáramos estos conocimientos a San Miguel Ximalapa. Yo le voy a platicar a la autoridad municipal que me pidió que yo asistiera, que lo haga por escrito para que pudiéramos invitar a estas personas y mucha gente que lo pudiera ver, porque a través del Facebook, del programa ya lo vienen y me dicen, ¿qué haces allá, no? Oh, qué importante, oye, estaba como tú, y nadie, bueno, date cuenta, date cuenta. No, nuestros medios nos ayudan, por un lado, difundir cosas importantes, ¿no? Como esta, ya me habló el presidente municipal y me dijo, oye, excelente, buena participación, y ojalá algo haya. No, digo, es importante hablar de los recursos que nos tienen vivos, nos mantienen vivos, es lo máximo. Por eso mi petición es que estas cosas, que sea posible, lo acercáramos más y que más gente lo entendiera. Gracias. Con todo gusto. Sí, con mucho gusto tomamos esta solicitud como propia y nos organizaremos, ¿verdad?, con ponentes para que podamos tener un acercamiento más estrecho con esta región. Adelante, querías participar. Claro, ese es el compromiso precisamente de todos nosotros. Todos tenemos un compromiso moral y ético
con nuestros conciudadanos. Entonces, por supuesto que cuando seamos invitados, haremos un esfuerzo y compartiremos con ustedes. Para resolver el tema del agua cuesta arriba, está la bomba Ariete. La bomba Ariete no necesita de energía eléctrica y con esa bombea poquita agua, pero segura y no cuesta subirla. Entonces, ahí matan el tema de la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que son unos bandidos esos amigos, porque todo es para el agro mexicano y ellos lo cobran como si fuera una industria productora de no sé qué cosa, pero son terribles esos amigos. Pero con gusto, amigos. Adelante, compañero. Sí, bien, hacer unos comentarios. Soy Aaron Ramírez. Al escuchar ambas exposiciones, igual me ilustran en muchas situaciones, pero igual me halaga poder escuchar a ambos, porque al hablar de resiliencia y escuchar al compañero también especialista en agua, y cuando veo que dice el esquema del agua, digo, esto es muy bien, ¿no? Y todos los días planeación participativa, entonces dije, aquí estamos, entonces ya somos varios, ¿no? Y creo que es esa, voy a un poco a reiterar otra vez, es esa la situación de que debemos de ir permeando y como propuesta hacia nuestras aulas, ¿no? A la UAP, a la UNAM, de ser posible ir introduciendo estos tipos de herramientas metodológicas para que nuestros alumnos en las áreas técnicas, sobre todo, porque en lo social casi se acopia, ¿no? El sociólogo, el antropólogo, agarra de esto, pero yo como antropología en la ENA, no se hablaba del esquema del agua, nunca se habló. Regreso hoy día a mi escuelita, la ENA, y resulta que hay una materia donde vi una serie de herramientas metodológicas a que habla sobre la participación social. Entonces me dio mucho gusto haber escuchado, dije, ¿por qué no verlo esto en la UNAM, en el POLI, aquí en Aguapo? Una materia donde se habla de estos esquemas metodológicos analíticos, reflexivos, porque nos metemos a las diferentes disciplinas y todo es la A por la A, la E por la I, el 1 por el 1, la fórmula, y hasta ahí. Pero ¿por qué esta fórmula? ¿Por qué esta A? No nos ponemos a pensar. Entonces, aquí voy a que estas mínimas, estas herramientas, pudiéramos proporcionarlo al médico, al ingeniero civil, al arquitecto, a todas estas materias. Y en general yo diría al sociólogo, antropólogo, a todos los demás, ¿no? Proporcionar estas herramientas de método para crear gente analítica, reflexiva, como esto que están viendo ahorita. Usted nos llevó en una ruta analítica reflexiva. Y si esto lo presentamos en el aula a nuestros jovencitos, ¡wow! ¿Qué vamos a tener? Pues gente analítica reflexiva, ¿no? Pero si seguimos con el método tradicional inductivo, el método tradicional de embudo, llámese como quieras, son muchos los conceptos que se dan, pues vamos a seguir creando gente no analítica reflexiva, ¿no? Sino simplemente extensionistas, con el respeto al extensionismo, que también tiene su valor porque lleva allá el conocimiento. Pero aparte del conocimiento debe llevar el análisis, la reflexión. Tengo 35 años haciendo talleres y me ha dado muchos resultados, muchos resultados. Algunos se han truncado porque caemos aún en las causas y no hay financiamientos a un concepto que han hecho a la vez, que son procesos. No acompañamos procesos, ¿no? Ese es el problema. Ya se dijo hace rato, tenemos planes a corto plazo, mediano plazo.
nunca a largo plazo, como otros países que lo tienen, ¿no? Lo nuestro es sexenal. Y si es el presidente municipal, pues 4 años. Y si es de la gente, pues depende si es de un partido o otro, se lo reparten entre los tres. ¿Qué hacen? Entonces nuestros grandes planes se quedan cortos finalmente, ¿no? Hoy, en estos días, escuché por primera vez de un presidente un plan hacia el 2050. Me gustó. ¿Qué pasa? Por lo menos ya lo expuso. Y es meter la vía férrea al 2050 y llenar de ferrocarril todo el país, las principales rutas. Dije, qué bien, un plan al 2050. ¡Guau! Que lo siga el otro, pues no vamos a ver. Pero ya está muerto, ya está presentada la propuesta, ¿no? Entonces, son esas situaciones que al alumnado tenemos que brindarles esas herramientas de planeación participativa. Son muchas herramientas metodológicas, hay muchos instrumentos, ¿no? Pero si se la brindamos, vamos a crear nuevas generaciones y muchos especialistas que nos hacen falta. Hay ausencia de especialistas, ¿no? Ahorita está la demanda, no sé si soy promotor o no, pero en salud, ahorita hay una convocatoria abierta para contratar a miles de doctores, miles, no uno, 100, no, cientos, son miles, porque no hay especialistas, y por eso van a traer a gente de Cuba. Igual necesitamos especialistas como ustedes, muchos, pero ¿qué pasa? No hacemos evaluaciones, no hacemos esta resiliencia académica, no nos golpeamos, nos están golpeando pero no nos damos cuenta. Entonces hace falta esa resiliencia académica y reestructurar, o como se dice, hacer una reingeniería. ¿Qué necesita nuestro Oaxaca? Pues especialistas en estas materias y más. Pero es necesario sentarnos la academia para decir, esto necesita Oaxaca, pero a partir de un diagnóstico fuerte, crudo, lo más crudo que pueda hacer, para que de esa forma se haga un plan de desarrollo, un plan de acción académico nuevo, ¿no? Y creo que es ahí donde vamos a afectar mucho a todos los que estamos aquí. Pero igualmente, otra causal es los inadecuados perfiles que tenemos en las instituciones mismas, de muchos lados de las instituciones federales académicas, no se diga lo político. En lo político no tenemos perfiles adecuados, ¿no? Siempre que el compadre, siempre que el amigo, y ahora te toca a ti, pues ya sube, ¿no? No sepas hacer nada, pero hay que hacer, a ver qué haces. Tengo un cuadro ahora bastante responsable, honesto, ahí arriba, pues está modificando, pero pues eso viene de bajarlo, ¿no? Pero ese es el problema, los perfiles inadecuados. Entonces, son temas también que debemos de bajar a las academias para crear perfiles adecuados muy comprometidos, ¿no? En lo social. Ese es el problema en lo social, que nos está faltando gente humana, humilde, con carácter de servicio al pueblo, humanos, ¿no? Pero resulta a veces que tenemos otro tipo de gente, estamos produciendo gente que quiere quedar en su casa, en el cubículo, para que sirva. Bueno, muchas gracias, muchas felicidades, muchas gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias. La metodología que se aplicó fue la metodología de Paulo Freire, pedagogo del siglo XX. Sí, el brasileiro Paulo Freire, una metodología la que fui formado ya hace muchos años, y que invita a la reflexión, al análisis y a la crítica. Ese es lo fundamental, al echarse literalmente un clavado en el contexto para poder hablar. Si no conozco el contexto, entonces ¿de qué voy a hablar, no? Y en este momento vengo yo, evidentemente a título personal, pero también representando a la Universidad del Medio Ambiente y Ciencias Aplicadas, de aquí de Oaxaca, y pues quiero decirte que
Tenemos una próxima visita, el doctor Olvera y yo fuimos invitados a participar en la Semana de la Ciencia y Tecnología del CONALEP, de Guajolotitlán, en Huajuapan de León, a un ladito de Huajuapan. Entonces vamos a participar precisamente con un tema del agua, que es el temotota del doctor Olvera, y un tema que yo presumiblemente estoy manejando con mi propuesta metodológica, la pedagogía del agua, donde utilizo precisamente la pedagogía de Paulo Freire. A tus órdenes. Sí, muchas gracias. Pues el uso de la palabra, ingeniero forestal, la ciudadana. Gracias, muy buenas tardes. Viendo las medidas resilientes sociales que propusieron, se me vino a la memoria una anécdota de cuando yo estaba en la universidad. Un compañero de Yucatán visitó la Mixteca oaxaqueña y de regreso me dijo: Robert, te puedo decir algo, pero no te enojas. No, dímelo. Si yo tuviera el poder, si yo fuera el presidente, ¿sabes qué hacía yo con la Mixteca? Y dije, a ver qué harías. Pues me llevo a los mixtecos a los arrozales de Campeche, y hay que siempre te rento la Mixteca para pruebas atómicas. Al ver esas medidas resilientes, prácticamente me están diciendo que sacar a los chinos de ahí, parar la deforestación, parar hasta el ecoturismo, parar todo, pues sacamos a los chinos de ahí y ya. Yo decía en la mañana que los desmontes se dan por la necesidad de la gente, por la cultura de la gente que está llegando ahí. La ganadería extensiva. Se dio a conocer en la mañana la riqueza de biodiversidad de la selva, 900 especies por hectárea. ¿Cuántas hectáreas se desmontan para procreos? Y para acabar la biodiversidad, pues año con año hay que estar quemando para que el pastizal se vaya arruinando. Si queremos parar eso, pues prácticamente la solución la daba mi amigo Yucateco, ¿sí? Decía también una alternativa que se usa en otro lado, pues es el manejo forestal. Pero en la selva manejar 222 especies maderables, cuando prácticamente nada más se utilizan las especies preciosas, ¿no? Tuve experiencia en Santa María de Chimalapa y en mis tiempos todavía había aprovechamientos maderables. Cedro, barino, pulvecuco, las especies preciosas y semipreciosas de ahí. De 38 años de experiencia profesional, me pregunto, me hago bolas, ¿qué se puede hacer? Y las imágenes que nos mostró el doctor en la mañana, de cómo estaba en el 89 a cómo está ahora, ¿no? Y con esas quemas anuales, pues ni semillas de reserva va a haber. Entonces creo que la alternativa es, yo he dicho que debe ser, los pueblos deben vivir con los recursos que tienen. Si hay piedras, pues de esos tienen que comer. Si hay árboles, pues de esos tienen que buscarse alternativas. Desgraciadamente, en el área, pues de mi área, hemos estado en nuestra zona de confort, lo que nos enseñaron en la universidad, y no buscamos más alternativas, ¿no? Un ingeniero me decía, hasta ahorita yo no conozco una especie de madera que no sea comercial. El problema es que en Chimalapa pues vemos cientos de árboles, ¿no? ¿Y por qué no nos toca? Bueno, la selva. Sí, pero es una selva completamente descremada, donde ya no hay cedro, no hay barino, no hay nopo, no hay nada, ¿no? Y a veces se pregunta, una vez irónicamente yo decía, bueno, ¿y para qué queremos recuperar 160,000 hectáreas si va a ser para desmontar? Desgraciadamente sí, prácticamente yo diría que Chimalapa es otro país donde tiene que tener pues, su propio sistema, ¿no? Lo estamos homologando, como queremos manejar la selva como los pinos, como las bosques de coníferas, pues definitivamente ese ha sido el problema. Entonces creo que pues hay que buscarle soluciones de manejo.
porque aquí está llegando más gente y lo que saben hacer es desmontar para meter ganado o desmontar para meter agricultura. Y no agricultura comercial, agricultura de subsistencia, ¿no? Entonces, pues ahí yo voy cada vez me voy más confuso. 20 años me había retirado de Simalapas y con las imágenes que me mostraron hoy en la mañana, pues digo, caray, pues yo me fui, pero la acción destructiva sigue avanzando, ¿no? Gracias. Eso mismo pasó en Campeche. No la tengo de Campeche. Pues muchas gracias a los presentes y a todos que participaron en este foro, tanto de manera presencial como a distancia, a los ponentes, todos muy brillantes. Considero que es importante, y es un mensaje para los candidatos y candidatas a gobernar este estado, nuestro estado de Oaxaca. Todos ellos fueron invitados por escrito de más telefónicas, como su estado, solo uno de ellos. Considero que pues están ocupados en su sede de campaña, pero también deben escuchar a la sociedad civil informada, la sociedad civil preparada, que hoy se manifestó en este foro. Porque las soluciones a los grandes problemas deben ser soluciones con mucho conocimiento de causa para tener efectos realmente positivos y propositivos. Es un mensaje para todos los candidatos y para quien resulte elegido como durante los próximos 6 años, pues también estaríamos teniendo una reunión con él para explicarnos sus puntos de vista de lo que se planteó, y no solamente de los temas que hoy se plantearon, sino que hay muchos otros temas, como mencionamos, la pesca, la industria, ¿verdad? La educación, la salud, todo referente a temas ambientales y sobre todo cómo la población oaxaqueña puede explotar todo ese gran potencial que tiene. Lo mencionaba en la mañana, Oaxaca tiene talento natural, eso lo hemos vivido, lo hemos visto. Parece mentira, pero nuestros próceres así lo han manifestado, han destacado a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Los artistas plásticos, los artesanos. Entonces, talento humano lo hay. Y si conjuntamos recursos naturales con recursos humanos, podemos estar y ser mejores, ¿verdad? Entonces, si ustedes me lo permiten, como final de reflexión, quisiera decir que podemos irnos satisfechos de esta jornada, de los resultados de las propuestas que todos ustedes han hecho aquí, y que nos vamos más enriquecidos de este intercambio de ideas de todos ustedes, en el cual la participación es sumamente importante, y sobre todo el conocimiento de la problemática para resolverla de una mejor manera. Entonces, quiero felicitar a todos, en verdad, y felicitarme a mí mismo por esta jornada tan
productiva, en la cual seguramente saldrá algo bueno y esperemos que así sea. Pues no me queda más que desearles buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Señor Barrientos, es un placer. Doctor Olvera, por favor, los compañeros queridos, Roberto, Omar, Marón y Raúl, y todos ustedes que están por allá a distancia, buenas noches a todos y nos veremos próximamente. Hasta luego.